tardes, tan distinguido y selecto público. Vamos a empezar estas jornadas, como estaba anunciado, pues hoy primero una conferencia de un servidor, que está aquí explicitada, luego habrá una mesa redonda, en la que participaremos 3 personas, y mañana están previstas las conferencias de Gustavo Bueno Sánchez y Carlos Madrid. Entonces, sin más dilación, paso a impartir mi conferencia y luego habrá un turno de debate para los que quieran intervenir. La medicina no es una ciencia, es un título explícitamente provocador, en el sentido de provocar cierta curiosidad sobre qué es exactamente lo que quiero decir. Lo primero que hay que aclarar, claro, es qué filosofía, porque filosofías hay muchas. Y yo, desde luego, me posiciono y tomo como referente un sistema filosófico, que es, para mí, sin duda alguna, el más interesante en español, y yo creo que a nivel incluso internacional, que es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Por tanto, esta primera pregunta tiene fácil explicación. Mi referencia va a ser el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Ahora bien, no hablo desde el materialismo filosófico. Yo no soy, no pertenezco a la Escuela de Filosofía de Oviedo, ni soy investigador de la Fundación Gustavo Bueno, y desde luego hablo un poco desde fuera, ¿no? Pero lo tomo como referente porque para mí es lo más interesante a la hora de plantear las cuestiones que voy a intentar plantear en esta conferencia. La segunda pregunta, aclarada esto, ¿en qué filosofía me posiciono yo o tomo como referente? Es ¿qué medicina? Porque evidentemente medicinas hay muchas, y no solo en el pasado, no estoy hablando del pasado, estoy hablando también de la realidad del presente, la realidad efectiva, ¿no? Del presente en marcha. Aquí tenemos una noticia de lo que está ocurriendo en la India. La medicina ayurvédica experimentó un auge en 2014, no estamos hablando de hace un siglo, ni mucho menos. Cuando el nacionalista hindú Narendra Modi llegó al poder y creó el Ministerio de Ayurveda, Yoga y Homeopatía. Era una medida económicamente rentable, dijo, porque la medicina ayurvédica sale muy barata. Los médicos, se supone que los médicos de medicina occidental, como decía entre comillas, piden aparatos de rayos X, modernos tomógrafos y costosos quirófanos. A los ayurvédicos les basta con friegas con manteca y cajones para sudar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del auge que está tomando en la India este tipo de medicina, a la que por supuesto yo no me voy a referir, yo no hablo de esta medicina. Yo hablo de lo que podemos denominar como medicina moderna de tradición hipocrática. De tradición hipocrática en tanto en cuanto afecta a la medicina hipocrática como antecedente, por analogía de atribución, esto lo dijo Gustavo Bueno, la analogía de atribución por la cual la medicina moderna contemporánea acepta esta tradición, y asumiendo además el rechazo que caracteriza a la medicina hipocrática de la magia y de la religión como una explicación del origen de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, partimos de esa tradición. Pero claro, a partir de ahí es medicina moderna, la llamamos moderna, porque involucra en sus análisis y actividades conocimientos científicos de las matemáticas, de la biología, la química, la física, una vez estas se constituyeron como ciencias hacia el siglo XVIII. Por tanto, esta es la medicina a la que yo me voy a referir. Filosofía de la medicina, filosofía tomando como referencia el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de la medicina contemporánea de tradición hipocrática. Y además asumiendo una frase de Gustavo Bueno de que fuera de esta tradición de medicina no hay medicina. Pues que fuera de la tradición occidental de medicina, griega también, por cierto, Hipócrates, de Galeno, fuera de esa tradición no hay medicina. O es una acupuntura, lo que ustedes quieran, pero el argumento
el único que encuentro, pero es que es igual en los demás sitios, el único argumento que yo encuentro así objetivo es el siguiente, que sin negar la eficacia de muchos tratamientos médicos étnicos, pues fracturas o mil cosas, ¿no? Que pueden curar los curanderos o mil cosas, o la acupuntura. Sin embargo, la explicación de esos procesos étnicos tienen que darse desde la medicina occidental y no al revés. Es decir, nosotros tenemos que utilizar la medicina occidental para ver cómo funciona la acupuntura, pero si no es una cosa mágica, ¿verdad? O bien estos cuadros que te pintan los acupuntores, ¿verdad? Unos mapas, bueno, yo he visto algunos, me han explicado algunos realmente increíbles, lo que te dicen, ¿verdad? Bueno, produce calambres, ¿verdad? A veces de aquellas cosas, ¿verdad? Una cosa tan completamente gratuita, tan mitológica, que dice, bueno, pues esto no explica nada, claro, tienen ahí una serie de códigos para decir dónde hay que poner tal sitio, tal otro, ¿verdad? Una serie de un mapa, son unos mapas, pero explicado de un modo completamente mitológico, en mi juicio. Entonces, para explicar eso, y no se niega que determinados puntos sean centros nerviosos importantes, eso no se niega, porque es una cosa que empíricamente se descubre, ¿no? Pero lo que se niega es que ellos puedan dar una explicación de esto. Es lo que pasa con las medicinas, con las drogas, que es lo que multitud de medicinas que utilizamos nosotros proceden precisamente de medicamentos utilizados pues, en los pueblos primitivos o coloniales, los rurales, es el más famoso, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque empíricamente al cabo de miles de años se han descubierto esas plantas, esos principios que producían ciertos efectos empíricamente. Esto se ha ido afinando bien. Pero ¿quién puede explicar eso al margen de la química y de la bioquímica? No lo puede explicar nadie. Es un argumento objetivo, como dice Gustavo Bueno. Es decir, que la medicina moderna de tradición hipocrática permite explicar por qué las pseudociencias, las llamadas pseudociencias, o pseudomedicinas, holísticas, étnicas, homeopáticas, la acupuntura y demás, funcionan realmente cuando lo hacen. Bien por placebo, bien por procesos bioquímicos que tienen lugar por los contenidos de los medicamentos naturales que usan. Mientras que esas pseudomedicinas no pueden explicar por qué la medicina moderna basada en ciencias funciona cuando lo hace. Lo cual demuestra la mayor potencia epistémica de la primera. Es decir, una explica a la otra, pero no al revés. Esto es un argumento clave. Podemos explicar lo que sucede con la acupuntura, con la homeopatía, con las medicinas étnicas desde esta medicina moderna de tradición hipocrática y no al revés, pues aquí está claro el argumento objetivo. Esto es de un joven filósofo que está aportando cosas muy interesantes, en mi opinión. Tiene 25 años, creo, Daniel Alarcón, es musicólogo. Con 25 años pues ya ha publicado cosas muy importantes, lo he tomado de su blog. Por tanto, la medicina implica saberes, la medicina a la que yo me voy a referir, por supuesto, saberes y categorías de primer grado, términos y conceptos científicos. Y la filosofía implicaría ya un saber de segundo grado, es decir, sería el estudio de las ideas. Esto es clave en el materialismo filosófico, entender la filosofía no como la madre de las ciencias, como se entiende desde otros puntos de vista. La filosofía ha ido dando lugar a las ciencias, no, al revés, son las ciencias, y en concreto la geometría, en primer lugar, la que ha dado lugar a la filosofía, que sería un saber ya de segundo grado, que presupone, la filosofía presupone ya saberes científicos previos. Por ejemplo, la geometría, la famosa frase de Platón en la academia, no entre aquí quien no sepa geometría. La geometría presupone a la filosofía y no al revés. Y la idea de estas jornadas y de esta conferencia es tomar conciencia de que los médicos, que manejamos conceptos, términos, llevamos a cabo prácticas en nuestro campo tecnológico, estamos envueltos en ideas. Lo sepamos o no lo sepamos, lo queramos admitir o no lo queramos admitir. Estamos continuamente envueltos en ideas. Y quien debe estudiar esas ideas es la filosofía. El interés de una filosofía de la medicina, porque es la que nos permite plantarnos ante esas ideas que nos están envolviendo continuamente.
Y es que el papel de la filosofía, como dijo Gustavo Bueno, ya no en el campo del saber, el papel de la filosofía en el campo del saber, es su primer libro publicado, sino en el campo del hacer, es un deshacer. La filosofía debe deshacer. ¿Deshacer qué? Otras filosofías, ideologías, nematologías, etc. Y todo aquello que tiene que ver con la falsa conciencia y la conciencia falsa, y que la filosofía debe intentar deshacerlo, ¿sí? Ese combate continuo entre ideas. Citando a otro, este es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, también muy brillante en mi opinión, y también tiene 25 años, creo, Ekaíz Ruiz de Vergara, que escribió un artículo que se publicó en el Basilisco muy interesante sobre la filosofía del coronavirus cuando empezó la pandemia. Una filosofía académica materialista de la medicina tendrá como requisito inexcusable el contacto con los saberes de primer grado, con el estado de la investigación científica, pero también con el estado de la actualidad política, social y cultural, y la referencia polémica constante al resto de filosofías o ideologías que circundan los fenómenos tratados. Su cometido práctico, por lo tanto, no será tanto el de orientar a los expertos sanitarios, al pueblo o a los gobiernos en su lucha contra la enfermedad, sino la trituración y reconstrucción sistemática, en la medida que esto sea posible, de los mitos oscurantistas y falsas creencias que el ejercicio de la medicina plantea en cada caso. Por tanto, esta sería para mí la utilidad de una filosofía de la medicina: triturar y reconstruir esas falsas creencias y esos mitos. Y uno de esos mitos o falsas creencias lo acaba de enunciar aquí Ekaíz Ruiz de Vergara, ¿no? El creer que desde la filosofía se debe... el creer que desde la medicina unos llamados expertos médicos deben dar pautas políticas para la conducción del pueblo a los gobiernos, ¿no? Por tanto, el cometido práctico de la filosofía de la medicina no es ideológico en un sentido propositivo. La filosofía de la medicina no debe proponer políticas sanitarias o soluciones sanitarias, algo de lo que se ha abusado evidentemente, yo creo, constantemente en esta pandemia. No debe ser ese su cometido práctico. No puede tener como objetivo justificar unas determinadas intervenciones políticas o de ingeniería social. Esta es la primera cuestión que hoy me gustaría a mí combatir, esta idea, ¿no? La filosofía de la medicina no tiene ese cometido práctico. Pero claro, hay un problema, yo creo que obvio, que toda política es biopolítica. Y en esto se equivocaba Foucault, como ahora veremos también en boca de Daniel Alarcón, cuando dice que la biopolítica nace en el siglo XVII en absoluto. Toda política es biopolítica, porque la política es la gestión de los cuerpos, no va a ser la gestión de los espíritus, ¿no? Es la gestión de los cuerpos, entonces toda política es biopolítica. Y por tanto hay aquí un peligro de una totalización que vamos a llamar medicalización, es decir, que la medicina sea un instrumento biopolítico al servicio de los gobiernos. Y los médicos actúen, y yo creo que esto es una evidencia y una realidad, cada vez más como curas, no curas del alma, sino curas del cuerpo, es decir, curas de sotana blanca. Y hacen ese papel y además con gusto. Esta medicalización, que procede, en mi opinión, del hecho de que toda política sea biopolítica, la pusieron en solfa en los años 60 y 70, en primer lugar un cura católico, Iván Illich, aunque muy peculiar, y Michel Foucault, ¿no? Los dos nacieron en 1926, aunque Foucault murió antes, y la forma en que murieron los dos es tremendamente interesante, ¿no? Ellos, a partir de esa medicalización, cuestionaron radicalmente a la medicina moderna de tradición hipocrática de la que estamos hablando aquí. Hicieron un cuestionamiento radical, y además lo hicieron en cierta forma de una manera consecuente, porque Iván Illich, aunque esto, bueno, habría que estudiarlo y documentarlo bien, pero se le diagnosticó un tumor cerebral a los 56 años, estuvo 20 años negándose a ningún tipo de tratamiento médico convencional. Él intentó curarse, según decía, con meditación y yoga, es otro tipo de medicina, aunque al final acabó adicto, tuvo unos terribles dolores y acabó adicto al opio, a la morfina.
humor, ¿no? Y la historia de Michel Foucault pues también es tremendamente interesante cuando se dijo que el SIDA estaba relacionado con las relaciones homosexuales sin protección y demás. Él estaba en California y dijo, lo llegó a publicar incluso, que el SIDA era una invención del sistema médico y del poder, siendo uno de los primeros que murió de SIDA y se cree que se contagió precisamente en ese momento. Eso sí, al final fue muy poco consecuente porque él era de familia de médicos y se puso en manos de sus familiares, que le llevaron al hospital más caro de París, tuvo un tratamiento privilegiado. Lo que pasa es que fue en las fases iniciales, donde el SIDA era una enfermedad mortal por necesidad. Pero bueno, aquí tenemos dos cuestionamientos radicales de la medicalización a partir precisamente de una crítica a la biopolítica, que efectivamente hay una conexión difícil de evitar entre la medicina y la biopolítica. Un ejemplo actual es un filósofo Foucaultiano, Giorgio Agamben, que tiene una gran difusión en la actualidad, cuando en relación con la pandemia de la COVID, y cito de nuevo a Caíco y de Vergara, divulgó una perspectiva Foucaultiana de los hechos según la cual la epidemia era una invención, igual que Foucault planteó que el SIDA era una invención, de los gobiernos destinada a controlar más eficazmente a la población una vez agotada la excusa del terrorismo. Estos son cuestionamientos que se han hecho desde esta radicalidad a la medicalización de la sociedad contemporánea. Bueno, aquí tenemos a Daniel Alarcón, que plantea una crítica a Foucault en el sentido que he dicho yo antes, que no es algo histórico que nazca en el siglo XVII, sino que toda política es inevitablemente biopolítica. Y aquí ataco completamente a Michel Foucault, que dice que la biopolítica se utiliza a partir del siglo XVII y XVIII. La biopolítica es tan antigua como el propio Estado. Es decir, cuando uno va a Aristóteles en la política, Aristóteles dice en la política en relación a Esparta de su tiempo, dice literalmente, el legislador, queriendo que los espartanos sean lo más posible, es decir, que haya mucha natalidad, impulsa a los ciudadanos a tener el mayor número de hijos posible. En efecto, tienen una ley que deja libre del servicio militar al padre de 3 hijos y al de 4 de todo impuesto. Es decir, en la Esparta ya se aplican ese tipo de políticas. Es que son antiquísimas porque funcionan. Entonces querían tener una natalidad muy alta. ¿Qué hacían? Al que tenga 3 hijos no tiene que hacer servicio militar, y al que tenga 4 no paga impuestos, porque la manera es mantener esa natalidad. Entonces ahí la biopolítica, es decir, que el siglo XVII y XVIII no. Efectivamente, pone una cita de Aristóteles, su política, toda política es inevitablemente biopolítica. Ese no es el problema. El problema en este caso está en la medicina. Y aquí una cita de Gustavo Bueno que habla precisamente de la tasa de natalidad, que conecta con esto que acabamos de oír a Daniel Alarcón. La medicina no puede asumir las responsabilidades que incumben al político. Ahí donde está la cuestión, que incumben al político, relativas a la tasa ideal en cada momento de nacimientos, por ejemplo, y pone ese ejemplo. Y no digo que esto no sea un problema político, que lo es, obvio además, en nuestras sociedades actuales, y su abordaje del servicio político. Pero ahí la medicina no puede asumir esa responsabilidad. Por cierto, a partir de ahora todas las citas y referencias que haga Gustavo Bueno proceden fundamentalmente de estas dos obras, y lo pongo aquí pues para evitarme continuamente estar dando las citas y demás. Voy a utilizar continuamente referencias, por supuesto, a Gustavo Bueno. Por tanto, si el cometido práctico de la filosofía de la medicina no es ideológico, el cometido práctico de la medicina, esta es la cuestión, no es político. No es político. De tal modo que el marco tecnológico de la medicina no puede desbordarse, esto está mal escrito, hay una serie de ratas. El marco tecnológico que la medicina no puede desbordar en su práctica es la biopolítica, precisamente. Hasta ahí, en la medicina, eso no lo puede desbordar sin dejar de ser medicina y ser otra cosa. Y eso es, en mi opinión, lo que criticaban Ivan Illich, Foucault o Giorgio Agamben. Pero, claro, utilizando ese argumento para intentar destruir a las tecnologías médicas en su conjunto, ¿no? Ahí ya sí que no estaría de acuerdo. Pero hay un fulcro de verdad, hay algo de verdad en esta crítica a la medicalización.
La forma de evitar la medicalización es poner como límite la biopolítica en la medicina. Porque, tal y como Gustavo Bueno definió la medicina, y esto va a ser una constante en toda mi intervención, esta definición que hizo Gustavo Bueno en Etnología y Utopía, en la página 194, la medicina se define, y esto es clave, en función del cuerpo individual, en función del individuo. Y entonces, claro, esto pone en cuestión todo intento de medicalización y también plantea problemas con escalas que son cada vez más utilizadas en las prácticas médicas, como es la epidemiológica, como luego diré, ¿no? La epidemiología. Porque la medicina se define en función del cuerpo individual, insisto. La medicina opera sobre un campo dado de sujetos corpóreos vivientes, es decir, sobre sujetos ya dados, existentes, pero no directamente sobre las condiciones previas o posteriores a esos sujetos. Condiciones previas sería la tasa de natalidad, ¿no? Que acabo de poner, el ejemplo que acabo de poner. Condiciones posteriores, todo lo que tenga que ver con la muerte, y aquí estaría el problema, por ejemplo, de la eutanasia, aunque solo lo voy a dejar de lado, ¿no? La muerte no forma parte del campo de la tecnología médica, sino que puede considerarse como un límite natural o violento de la tecnología médica. En la tecnología médica, por tanto, tiene estos límites que estamos intentando aquí marcar de alguna manera. Pero vamos ya más de lleno a la crítica o destrucción, si fuera posible, de las ideas, las falsas ideas, de las nematologías que envuelven en la actualidad a la práctica médica. Y la primera idea que voy a intentar destruir, deshacer, es que la medicina no puede en modo alguno hablar en nombre de la ciencia. Y esto no lo digo por decir, sino que después de la pandemia hemos visto como muchos expertos médicos se han prestado a esto, ¿no? A decir, no, la ciencia dice esto, como médicos, presentándose como médicos, la ciencia dice esto, la ciencia dice lo otro, no, la ciencia dice... Claro, el problema es que la ciencia dice que las mascarillas no sirven para nada y muy poco tiempo después resulta que la ciencia dice, esa misma ciencia dice que las mascarillas son imprescindibles y que no hay que quitárselas ni siquiera paseando por una montaña, uno solo. Cosa que es completamente absurda. Pero esto ha generado una desconfianza enorme hacia la medicina, ¿no? Porque la gente cree que esos expertos médicos, bueno, pues están avalados por algún tipo, están avalados por la ciencia. Y la ciencia no existe la ciencia. Esto sería un monismo, que habría que hacer una crítica filosófica, un monismo propio de una ideología totalmente cientificista. En la realidad efectiva, según el materialismo filosófico, lo que hay es un pluralismo de ciencias. Existen las ciencias en plural. Y aquí contraponemos la idea de ciencia unitaria, monista, versus la idea de ciencia pluralista, aplicando el principio de pluralidad de ciencias que son, esta es la cuestión, irreductibles entre sí. Es decir, cada ciencia se constituye al configurar su propio campo categorial, en tanto que ese campo categorial está cerrado. Esta es la teoría de cierre categorial tan importante en el materialismo filosófico, la noseología, el materialismo filosófico, la teoría de cierre categorial. Las verdades que establece cada ciencia operan dentro de su campo, cuyo marco, en tanto que contexto determinante, no pueden desbordar. De tal forma que, bueno, podemos utilizar, aunque ahora veremos que no es así, la metáfora de las islas, ¿no? Cada ciencia es una isla, tiene su propio campo categorial. Y no podemos hablar de un continente único que sería la ciencia, ¿no? La ciencia, como algo único. Porque los campos de unas ciencias son inconmensurables con los de otras ciencias. Ahora bien, por el principio de Simploqué, que tan importante es el materialismo filosófico, que Gustavo Bueno toma de Platón, las categorías científicas no se pueden conectar o relacionar entre sí, como acabo de decir, todas con todas, pero tampoco podemos decir que nada está relacionado con nada. Es el principio de Simploqué, ni todo con todo, ni nada con nada. De las categorías científicas, según este principio, se pueden establecer algunas relaciones. Pero no nos podemos detener en cuáles pueden ser esas relaciones. Por tanto, y resumiendo, los campos categoriales de cada ciencia, de las diversas ciencias,
Son discontinuos, hay una discontinuidad noseológica entre ellos, de cada campo categorial, de cada ciencia, aunque esto, cuidado, no excluye involucraciones entre esos campos. Bueno, dicho esto, la medicina no puede hablar en nombre de la ciencia porque la ciencia no existe, una ciencia. Además, hay que decir otra idea que hay que combatir o destruir, es que la medicina sea una ciencia. Eso tiene que ver con el título de mi conferencia. La medicina no es una ciencia sencillamente porque no tiene un campo categorial propio y cerrado. Entonces, ¿qué es la medicina? Contemporánea de tradición hipocrática. Es una tecnología, ¿no? Es una tecnología, es una cosa diferente, que tiene ciencias metidas dentro. Es decir, la medicina como categoría, tiene un cierre tecnológico. Es una tecnología basada en ciencias. Ahora bien, aquí hay que precisar que para el materialismo filosófico el orden es el siguiente. Primero son las técnicas, que son precientíficas o precursoras de las ciencias. Luego vienen las ciencias y a partir de las ciencias las tecnologías. Por tanto, no es lo mismo técnica que tecnología en sentido estricto. Las tecnologías incorporan ya los resultados científicos. Por eso la medicina como tecnología es una tecnología que incorpora ya multitud de resultados científicos, basados a su vez en técnicas. Esto es importante, que diferencia a la filosofía de la ciencia del materialismo filosófico de otras filosofías de la ciencia. En la teoría del cierre categorial, las ciencias proceden de las técnicas y no al revés. Proceden de las técnicas. De tal forma, por eso es materialista, ¿no? La geometría procede de la agrimensura, la aritmética de la contabilidad, la química de la metalurgia y de la cocina, etc. En resumen, la medicina no es una ciencia, sino que es una tecnología basada tanto en ciencias alfa operatorias, las verdaderas ciencias, por así decirlo, que son las matemáticas, aritmética, geometría, las matemáticas, la física, la química y la biología. Y además en disciplinas metaoperatorias, como la psicología, la sociología, la antropología, el derecho, etc. Entonces aquí tenemos que detenernos un poquito en qué es esta diferencia entre el plano alfa y el plano beta. Las ciencias alfa son todas las ciencias o partes de una ciencia que hayan logrado la neutralización de las operaciones presentes en su campo. Mientras que las disciplinas beta, que habitualmente se las denomina también ciencias beta, pero yo prefiero denominarlas disciplinas beta, son todas aquellas disciplinas o partes de una disciplina en las cuales la neutralización de las operaciones no tiene lugar. Claro, aquí como vemos la cuestión es la neutralización de las operaciones y la idea de operaciones, que es muy compleja, y voy a intentar dar dos pinceladas, ¿no? Pero las operaciones son transformaciones de términos en donde necesariamente está involucrado el sujeto operatorio. Es decir, está involucrado una materialidad segundo-genérica o M2, como dice el materialismo filosófico. Aquí quiero subrayar dos cosas. Que hay, evidentemente, un cierto constructivismo, no lo vamos a negar, constructivismo. Trabajamos con términos para transformar nuestros términos. Aquí tendremos que plantear el problema de los referenciales y demás. Son términos que se transforman en otros términos. Y luego está el problema de la subjetividad, en tanto en cuanto hay un sujeto operante. Dicho de otra forma, en la operación interviene un sujeto que propicia transformaciones que configuran otros términos a partir de unos términos. Y la neutralización de las operaciones, que nos dice si estamos en un plano alfa, una metodología alfa, una metodología beta, tiene que ver precisamente con la segregación de ese sujeto, del sujeto operatorio, de tal forma que en las ciencias alfa no debe haber sujetos en el campo de estudio. Esa es la gran diferencia. En las alfa no debe haber sujetos en el campo de estudio. El sujeto desaparece. Ahora bien, y aquí me estoy metiendo en un pequeño berenjenalo, porque esto es una cosa que se está debatiendo ahora mismo en el materialismo filosófico. Por ejemplo, está la posición del catedrático de filosofía de la Universidad de Oviedo, David Álvaro González, que dice que una vez que el sujeto ha desaparecido, se han neutralizado las operaciones, asistimos a identidades
anantrópicas, impuestas por las estructuras de las cosas mismas. Es decir, una vez que el sujeto desaparece, son las cosas mismas las que instauran ya identidades anantrópicas, donde el ser humano está completamente excluido. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con esta posición. Me acojo a la del conferenciante de mañana, Carlos Madrid, que ha polemizado con David Álvaro González, donde dice que la segregación del sujeto, siendo un límite alfa, no supone abandonar la escala antrópica, claro. ¿Cómo vamos a abandonar la escala antrópica aunque el sujeto haya sido segregado? Porque estamos dentro de un campo, un plano ontológico que puede ser visto de la ontología general, es decir, ahí está, por hacer una mención a la ontología, aunque solo si sea de pasada, no me puedo detener en esto, por supuesto, está el ego trascendental. Estamos en una escala antrópica, en el plano alfa, aunque el sujeto haya sido segregado. Y desde luego me posiciono aquí del lado de Carlos Madrid. Y digo que esto es un debate muy interesante que está teniendo lugar ahora mismo en el materialismo filosófico. Por tanto, las ciencias alfas son las que han logrado la neutralización de las operaciones presentes en su campo mediante la segregación del sujeto operatorio. Mientras que las disciplinas beta son campos que no logran alcanzar el estado de ciencias reales, por eso vamos a dejar la denominación, aunque sea en esta conferencia, de ciencias para las ciencias alfa, para las ciencias reales, pero sí una organización de los mismos similar a lo que es propio de las ciencias reales o efectivas. Las disciplinas beta surgen más recientemente, históricamente, a partir del siglo XIX y XX, son la lingüística, la historia, la sociología, la psicología. Y como ambos planos, ambos métodos están implicados en la medicina, pues, ha sido conveniente decir esto, aunque bueno, no me he podido extender, es un tema complejo, porque finalmente la medicina no es una ciencia, insisto, porque las operaciones presentes en su campo no pueden ser neutralizadas, pero ni siquiera es un tipo de disciplina que se mantenga a escala beta 1 operatoria, la podemos distinguir entre escala beta 1 y beta 2, ¿no? Ni siquiera es una disciplina beta, o beta 1 operatoria. En lo que es la medicina, exactamente, y con esto ya acabo de definir lo que es la medicina, es una tecnología beta 2. Tecnología o práctica beta 2, que implica técnicas o praxis que utilizan resultados de ciencias alfa, por supuesto matemáticas, física, química y sobre todo biología, ¿no? O disciplinas beta, sociología, psicología, y por tanto puede considerarse en parte subalterna a estas ciencias y disciplinas, sin prejuicio de una autonomía técnica o práctica de grado muy alto, eso por supuesto, ¿no? Eso por supuesto. Otras tecnologías o prácticas beta 2, para orientarnos un poquito en este asunto, que serían el derecho, las tecnologías jurídicas, la economía o la ingeniería. El derecho, la economía o la ingeniería, en una supuesta universidad que se estructure en función de esto, pues serían las facultades tecnológicas beta 2. Es decir, esto es un poco absurdo, ¿no? Pero estarían ahí el derecho, la economía, la ingeniería y la medicina, por ejemplo, que implican un saber hacer profesional. Eso es fundamental, ¿no? El saber hacer profesional, al que Gustavo Bueno le dio mucha importancia cuando habló de estos temas, la filosofía de la medicina, con un componente científico estricto de tipo alfa. Por eso la medicina moderna contemporánea a la que me estoy refiriendo no podemos dejar de hacer ilusión a ese componente científico estricto de tipo alfa. En el caso de la medicina, fundamentalmente respecto a la biología. Y ahora me voy a centrar un poco en la biología. La biología, que no se define desde el materialismo filosófico por la vida, bios, logos, ¿no? El estudio de la vida, no se define por la vida, sino por las partes. Aquí es muy importante, no puedo tener ahora la cuestión de partes formales y partes materiales. Las partes formales de su campo son las células, mitocondrias, cromosomas, cilios, garras o vísceras. Pero el organismo estudiado por un biólogo no es solo un compuesto de partes formales suyas, mitocondrias, células, tejidos y vísceras, sino también por partes materiales. La diferencia entre partes formales y partes materiales es importante.
Son átomos o moléculas de carbono, oxígeno o macromoléculas de ADN. Y esto es importante porque tiene que ver con la visión tan particular y tan interesante que tiene el materialismo filosófico de la interdisciplinaridad. ¿Cómo entiende esto de disciplinas, la interdisciplinaridad? Es muy interesante y muy original también. El biólogo necesita, por ejemplo, esto es Gustavo Bueno, esto es una referencia explícita a Gustavo Bueno al primer artículo que he citado antes. El biólogo necesita, por ejemplo, la investigación bioquímica a fin de proseguir sus propias investigaciones. Pero la bioquímica no es interdisciplinar. Aquí es donde está la crítica a esa idea de interdisciplinar. No es interdisciplinar, sino que es biología aplicada a organismos susceptibles de ser analizados mediante conceptos químicos, o bien es química aplicada a situaciones en las cuales los materiales químicos se encuentran incorporados a marcos biológicos. De nuevo seguimos con Gustavo Bueno. Una cita. La biología y la medicina son afines. En los planes de estudio de las facultades de medicina figuran disciplinas indiscutiblemente biológicas, como puedan ser la microbiología, la histología, la anatomía o la fisiología. Esta cita está tomada del artículo que fue una presentación que hizo en un congreso de enfermería, creo que recordar en Oviedo, ¿no? La ciencia enfermera y la teoría del cierre categorial. Está tomado de ahí. Sin embargo, también es cierto que la afinidad entre biología y medicina incluye relaciones de incompatibilidad muy profunda que dan lugar a conflictos permanentes. Por lo cual no podemos decir que la medicina es biología. Y eso pese a disparates como el reciente premio Nobel de Medicina que se le han dado a un biólogo y además evolucionista. No digo que no sea un científico importante y que no, tampoco estoy diciendo que lo que él aporte no pueda luego aplicarse a la medicina. Lo que estoy diciendo es que eso no es medicina. Es que es confundir las cosas. Es que además, como dice Gustavo Bueno, esa biología evolucionista es incompatible en muchas cosas con la medicina. Es que no es que sea lo mismo, es que son incompatibles. Mientras el biólogo evolucionista se enfrenta con los vivientes experimentando con ellos en un sentido no conservador, que algunas veces llaman progresista, es curioso el uso que hace aquí Gustavo Bueno de las palabras progresista y conservador, el médico de estirpe hipocrática se enfrenta a los vivientes humanos desde una perspectiva conservadora del hombre. El hombre es sano, considerado como un organismo perfecto, según el canon de perfección que se presuponga, claro. En la medicina tenemos que presuponer un canon que queremos conservar. Por tanto, la medicina ya se diferencia de la biología en que una es progresista y la otra es conservadora. En un sentido, evidentemente, supongo que se entenderá no político, no estrictamente político. Y mucho menos. Las únicas transformaciones permitidas en medicina son aquellas que se orientan hacia la salud de los cuerpos vivientes. Nada que ver con la biología. La biología, por tanto, la medicina, por tanto, es conservadora y en esto se diferencia de la biología, no tiene una finalidad científica. Por tanto, tres ideas que estoy intentando deshacer. Es un poco repaso, ¿no? La medicina no puede hablar en nombre de una ciencia, de la ciencia, porque no existe. La medicina no es una ciencia y, por último, la medicina no tiene finalidad científica. No lo tiene, porque es conservadora. Su objetivo tecnológico es la preservación de la salud corpórea humana, es decir, las transformaciones del organismo, de organismos humanos enfermos en organismos sanos, más propiamente médico, y el mantenimiento de los sanos como sanos, medicina preventiva. La medicina se inspira en principios que no pueden considerarse como estrictamente científicos. Sus principios, incluso, todo esto son citas literarias de Gustavo Bueno de la ciencia enfermera. Me pongo aquí las referencias por no alargarme más, pero son todas de la ciencia enfermera vistas desde la teoría de cierre categorial. La medicina se inspira en principios que no pueden considerarse como estrictamente científicos. Sus principios incluso limitan el desmedido amor por el conocimiento en nombre de un amor al cuerpo. Si nos acogemos a la definición de medicina que propuso Platón en el banquete, episteme ton tou somatos eroticum, es decir, la ciencia de las cosas concernientes al amor del cuerpo. Esa es la definición que da Platón de la medicina. Por tanto, la medicina es
resumiendo lo dicho hasta ahora, tecnología beta 2, que se inspira no en principios científicos, sino, atención, en principios éticos. Y por tanto vamos a hablar de ética, cosa que a mí me da repelús porque la palabra ética ahora mismo es el recurso, en lo que se ocultan, se protegen todos los canallas. Todo el mundo habla de ética, sobre todo en el campo político. Para relajarnos un poco voy a poner aquí una secuencia inicial de la película de los hermanos Coen, Muerte entre las flores. Para mí el cine de los hermanos Coen tiene la habilidad de plasmar muy bien todas las corrupciones de las instituciones modernas, ¿no? Tiene una película sobre la CIA, sobre el FBI maravillosa, ¿no? Que mal después de ver. Bueno, pues aquí hay unos mafiosos hablando de ética. Lo pongo un poco como broma, porque cuidado, cuando vamos a hablar de ética hay que precisar muy bien a qué nos estamos refiriendo, porque cualquier politicucho corrupto, lo primero que te saca es la ética, ¿no? Como pasa en esta secuencia. Estoy hablando de amistad, estoy hablando de carácter, estoy hablando de... Vamos, Leo, no me importa llamarlo por su nombre, estoy hablando de ética. Sabes que tengo espíritu deportivo, al menos suelo hacer alguna que otra apuesta. Sin embargo, no lo tengo tanto. Cuando vaya a un combate, bueno, sabes perfectamente que va a 3 contra 1 al favorito, así que creo que tengo derecho a esperar que la pelea salga a 3 contra 1. Sin embargo, cada vez que hago una apuesta con ese Bernie Bernbaum, en menos de un santiamén las apuestas se igualan y recupero mi dinero, o en casos peores incluso pierdo dinero. Ese hundido sabe que me gusta jugar sobre seguro y está vendiendo la información de que amañé el combate. Debido a eso, el dinero de fuera entra a raudales y las buenas apuestas se van al infierno. La verdad no sé a quién se las vende, quizá algún consorcio de Los Ángeles, pero no estoy seguro. La cuestión es que al querido Bernie no le satisfacen las ganancias que gana como corredor. No tiene suficiente con las apuestas que registro y se le ha ocurrido vender información de mi negocio. Lo cual significa que parte del beneficio que debería acabar en mi bolsillo acaba en el bolsillo de otros. Y es entonces cuando pienso en esas cuestiones: amistad, carácter, ética. Está claro lo que quiero. Tan claro como el bar. Es que da la impresión de que un hombre de negocios ya no puede contar con obtener ganancias del todo. Y si no puedes fiarte de eso, ¿de qué te vas a fiar? Para sacar una buena tajada has de apostar al azar. Y eso es volver a la anarquía, volver a la selva. Por eso la ética es importante, porque nos diferencia de los animales. No somos bestias ni aves de rapilla, tenemos ética. En cuanto a Bernie Bernbaum, es harina de otro costal. ¿Por qué? Porque es ética, no la ha conocido en su vida. ¿Seguro que es Bernie quien te está traicionando? No son duendes. Bueno, vamos a pasarlo. Se está continuamente hablando de los mafiosos. Nada que pueda extrañar. Como hemos oído continuamente en la televisión hablar de ética. Por tanto, hay que precisar muy bien qué entendemos por ética. En el sentido de que podemos decir que la profesión del médico, en tanto que no tiene objetivos científicos, no mueve los principios científicos, es la más ética, la más cercana a la ética. Pero, atención, primera precisión, la ética entendida en el sentido de los estoicos, la ética de Spinoza y, por supuesto, la ética del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que yo creo que tienen en común que giran en torno a el conatus, es decir, la perseveración en el ser, la perseveración del cuerpo, ¿no?, desde un punto de vista más estrictamente materialista. Y desde luego es fundamental, aunque esto va a hablar Carlos Madrid, seguro mañana, lo va a explicar mucho mejor que yo, no me voy a detener aquí, es fundamental que distingamos entre ética, moral y política, es decir, entre bioética en nuestro caso, biomoral y biopolítica. Esto es fundamental y muy pocos sistemas filosóficos lo hacen. Todos confunden continuamente la ética con la moral, como si fuera lo mismo. En el materialismo filosófico la bioética tiene que ver con el individuo, la biomoral con el grupo y la biopolítica con el Estado. Biomoral con el grupo social, con la sociedad, son cosas diferentes y por eso hay conflictos irresolubles muchas veces entre la bioética, la biomoral y la biopolítica. Los verdaderos problemas filosóficos vienen cuando se progresa del plano B, esto está cogido también de Caí,
los del plan se progresa al plano B, es decir, cuando nos vemos en la obligación de contar con las operaciones de los sujetos involucrados. Aparecen los problemas filosóficos, y no solo con los sujetos, ya claro, estamos desbordando el plano alfa, tenemos que contar con los sujetos que habíamos segregado de los campos categoriales alfa. Pero no solo de los sujetos, sino aquellas totalidades atributivas que están por encima de ellos, determinándolos en todo momento. Las familias, los grupos sociales, los gremios y sobre todo los estados. Será aquí cuando los individuos distributivamente considerados entren en conflicto con los individuos atributivamente considerados, con los grupos de individuos. Y aquí aparece un conflicto clarísimo, aunque no me voy a detener en esto, pero lo voy a señalar, entre normas éticas y normas morales. Porque las normas éticas tienen que ver con los individuos y por tanto atañen directamente a la medicina, y las normas morales con los grupos. Y se nos plantea entonces lo que yo llamaría el problema de las escalas. El problema entre una escala individual, que tiene que ver con la bioética, y una escala de clases, que tiene que ver con lo social, con la biomoral y con la biopolítica. Es un problema de escalas, todo esto referido a la medicina, ¿no? La medicina, y que luego yo creo que vamos a tener que abordar en la mesa redonda en relación con las vacunas. La medicina es una tecnología estructurada en función de las discrasias. Discrasias, ¿no? Que es una palabra que se utiliza bastante en medicina, ¿no? Discrasias del sujeto corpóreo humano. Es decir, de las anomalías. El médico se enfrenta a las anomalías, bien malformaciones congénitas, bien enfermedades, estados patológicos que son discrasias, son anomalías. Sin discrasias, es una frase también de Gustavo Bueno, sin discrasias no hay medicina. Ahora bien, si hablamos de anomalía, lógicamente esto conlleva que hay un canon respecto al cual se produce lo anómalo. Hay una línea canónica o norma, un canon ideal, que sin duda, esto también lo dice Gustavo Bueno, hay que tomar como criterio para poder hablar de anomalía. Entonces surge el problema del canon o norma diferente, que puede ser diferente en cada sociedad, ¿no? Entonces se plantea Gustavo Bueno. Entonces, en otro de los artículos que he citado, el de magia, religión y medicina. Entonces debemos aceptar un relativismo cultural. Propone el universalismo funcional, donde hay una definición funcional de salud y buena conformación, que es la siguiente, me parece tremendamente convincente. Estado que permite al sujeto el desempeño normal de sus papeles culturales en el grupo social al que pertenece. No en un grupo social de hace 500 años, ni en un grupo social ideal. En el grupo social al que pertenece, él puede desarrollar ese papel y en ese sentido se considera sano o bien formado. En cualquier caso, la tecnología médica se dirige al sujeto corpóreo individual y no se dirige al grupo social o al medio natural. Vuelve a insistir Gustavo Bueno en este artículo, siempre volviendo a lo individual. ¿Sí? Y al problema de las escalas, porque en la escala de los individuos donde podemos plantear, por ejemplo, el tema de la causalidad. Múltiples formas que hay de entender el problema de la causa, ¿no? La causalidad, como supongo que luego hablaremos en la mesa redonda. Pero a escala de las clases, de los grupos, de los conjuntos, ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de razones. Y una razón, no se nos olvide, es un numerador y un denominador, finalmente, ¿no? Siempre hay un numerador y un denominador, es otra cosa. Hay un salto problemático desde la escala individual, que es la de la causalidad, a nivel de los cuerpos, de los sujetos corpóreos, a la escala de la clase o del grupo, de la sociedad, y entonces ahí intervienen razones. Las razones son predictivas, se basan en una tendencia probabilística, entonces ya estamos dando, y con esto ya voy acabando, el salto de la clínica, de allí donde el campo tecnológico de la medicina debe cerrarse, a la epidemiología, ¿no? Es un gran problema de la medicina actual, ¿no? El salto de la clínica a la epidemiología. Ahora voy a citar a Carlos Madrid, que lo vamos a tener aquí mañana con nosotros, y algo que ha publicado a propósito de la pandemia del COVID, ¿no? Donde él dice que el problema de la pandemia es que nos hemos movido a 3 escalas. Aquí está el problema de las escalas. Una escala alfa 1,
implica la virología y a la bioquímica, es decir, que supone una estructura que permite eliminar las operaciones, neutralizar al sujeto operatorio, neutralizar esas operaciones y segregar al sujeto operatorio, una escala alfa 2, que es la de la epidemiología. Atención, aquí es donde está el matiz. Hemos hablado de beta 1, beta 2, aquí tenemos que hacer un matiz entre alfa 1 y alfa 2. La epidemiología pertenecería a este plano alfa 2, que no neutraliza las operaciones, sino que las envuelve en una estructura estadística. Y estamos aquí con el gran problema de la filosofía de la estadística, que nos daría para otras jornadas. La filosofía de la estadística. Y luego estaría la escala beta, que es la propia de la escala de la medicina, que se centra en individuos concretos y desde el aspecto ético reforzando su firmeza. Por tanto, estamos en la escala alfa 2, que es la problemática, le quiero aquí introducir la alfa 2, la escala de la epidemiología, que conecta directamente con los problemas de la estadística. Y Carlos Madrid en este trabajo habla de quien introdujo realmente la estadística en medicina y creó por tanto la epidemiología moderna, que es Ronald Fisher, nació en 1890, en 1962, estadístico y biólogo, que es realmente el padre de la epidemiología, aunque luego cuenta algo muy interesante Carlos Madrid, que como era un gran fumador, se negó a admitir todos los estudios epidemiológicos que relacionaban fumar con el cáncer de pulmón. Algo muy curioso, ¿no? Lo negó hasta su muerte, que no sé si fue por el cáncer de pulmón. Por tanto, nos encontramos con otra vía hacia algo de lo que ya he hablado, que es la medicalización. La epistemología, en tanto en cuanto permite de alguna forma desbordar este cierre tecnológico de la medicina y apunta a la clase, al grupo, a la sociedad, es una vía directa a la medicalización, y esta pandemia nos lo ha demostrado una y otra vez. La cantidad de expertos en epidemiología que han salido a hablar de la pandemia, ¿no? De hecho, yo creo que la mayoría de estos supuestos expertos que hablaban en nombre de la ciencia eran epidemiólogos, ¿no? No sé por qué, ahora creo adivinar por qué, ¿no? Porque esta es la vía actual de medicalización de la sociedad, la epidemiología. Bueno, entonces llegamos a este punto, ¿no? En el artículo de Caído y de Vergara. Ya me gustaría cerrar esta parte. ¿No puede la filosofía darnos conocimientos positivos suficientes para detener una pandemia o para decidir con toda justicia y seguridad a quién atender preferentemente en los hospitales desbordados? No puede, pues hemos hablado de ética, ¿no? ¿No puede la filosofía servir de guía del pueblo hacia el progreso moral, hacia la reforma de las conciencias de los ciudadanos o hacia la revolución política? ¿No puede como mínimo contribuir a evitar de alguna manera las catástrofes, la catástrofe económica, social o ecológica? Al menos desde la perspectiva que nosotros ensayamos, que es el materialismo filosófico, la respuesta a estos interrogantes debe ser indudablemente no, indudablemente negativa. Y con esto resumo casi todo lo que he dicho hasta aquí, incluida la crítica a la epidemiología, en tanto la epidemiología supone un intento de, más allá, cuando ya desborda su propio campo alfa 2, supone un intento de guiar al pueblo hacia el progreso moral, guiar al gobierno hacia las correcciones, hacia las soluciones correctas y demás. La filosofía, como nosotros la entendemos, no puede transformar el mundo ni dar respuesta a los problemas prácticos inmediatos del pueblo, no al menos sin convertirse antes en ideología, claro, es el precio a pagar. Pero esto no la hace menos útil, esta limitación no la hace menos útil. Bueno, por tanto, resumo, la medicina tiene como límite la biopolítica, se refiere al cuerpo individual, no puede hablar en nombre de una ciencia única que no existe, no es una ciencia, sino que es una tecnología beta 2 que debe tener esta serie de límites. Y además, y esto ya es lo último que voy a añadir, y con esto sí que acabo, además de un conjunto de tecnologías científicas alfa y beta, es un arte, y así entiendo yo la expresión ars medica. Ars medica, en una medicina basada en la relación médico-paciente, el acto médico es análogo de la obra de arte, eso es lo que estoy planteando, que el acto médico se convierte
analógicamente en algo similar a la obra de arte. Aunque claro, por supuesto a escala artesanal. Por tanto, aquí tendría que intervenir ya algo que está también debatiéndose ahora de otra manera en el materialismo filosófico, que es una filosofía del arte. Y yo creo que este es un ejemplo bastante, podría ser un ejemplo de lo que el materialismo filosófico llama arte adjetivo, el acto médico como arte adjetivo. Nunca, pero yo, es muy difícil que llegue a ser arte sustantivo. Por tanto, ars médica tiene que ver con la relación médico-paciente. Y aquí recurro de nuevo a Carlos Madrid, en un vídeo que tiene muy interesante sobre psicoanálisis, muy interesante. Carlos Madrid habla del psicoanálisis, aborda esta cuestión, que se suele abordar desde el materialismo filosófico últimamente, donde dice que en el psicoanálisis, por ejemplo, lo que cura es el ceremonial, lo que cura es la ceremonia, y habla del efecto pájaro-dodo, que es un personaje de Alicia en el País de las Maravillas, y de Rosenweig, que en 1936 un psicólogo planteó que todas las psicoterapias funcionan de una forma, algo hacen, algo curan, atención, aquí es donde está la cuestión, pero todas de una forma muy similar. Ahí donde pájaro-dodo, ¿no? Porque el factor común de eficacia en las psicoterapias es la dimensión afectiva entre el psicoterapeuta y su paciente. Las psicoterapias aprovechan el vínculo entre médicos y pacientes, que es una de las conexiones más especiales y únicas entre las personas de nuestra sociedad, dice Carlos Madrid. Y estoy de acuerdo con él totalmente. Y volviendo al artículo de Gustavo Bueno, tan interesante y que recomiendo, sobre magia, religión y medicina, cosas que tienen mucho que ver, la magia, la religión y la medicina, ahora mismo lo que estoy intentando plantear, la magia tiene una verdad pragmática. La magia es verdadera, al menos en el plano pragmático, en tanto en que logra resultados positivos. Alguien recordará aquel famoso artículo de Lévi-Strauss de la eficacia simbólica, en la que un chamán en Centroamérica logra que un parto de distóxicos salga bien, cuando aparentemente, bueno, tenía toda la pinta de que iba a salir fatal. Funciona, ¿no? Y él le da lugar a esa, que no tiene nada, no me voy a meter en la teoría de Lévi-Strauss sobre la eficacia simbólica. Pero es un testimonio de que ahí la magia funcionó de alguna manera. El efecto positivo de la ceremonia mágica es una forma de efecto placebo. Voy a citar a un psiquiatra que yo creo que está muy próximo, no lo conozco, pero creo que está muy próximo al materialismo filosófico, que es Marino Pérez Álvarez, en Médicos, Pacientes y Placebos, editado en Pentalfa, en el año 90. Dice: la modificación de los propios recursos inmunitarios, de los niveles de corticosteroides en plasma, o la secreción, aquí empieza la cita literal, o la secreción de endorfinas consecutiva a la participación en determinadas ceremonias y otros muchos procesos psiconeurológicos, tienen influencias probadas en la regresión de tumores, y es cierto, o en la remisión de algunas enfermedades víricas. Y voy a poner un ejemplo de que, muy actual, esto es recientísimo, porque hasta ahora no se había hecho nunca, estudios, experimentos con placebo honesto. Placebo honesto, placebo de etiqueta libre, es que se le dice a los pacientes: lo que le voy a dar a usted es un placebo. No se enmascara el placebo, como los ensayos clínicos doble ciego, donde el paciente ni el médico sabe si está tomando la medicación o está tomando el placebo. No, no. En estos estudios se le dice al paciente: va a tomar un placebo. Y se han publicado los resultados recientemente, que han tenido bastante repercusión. ¿Por qué un placebo puede funcionar incluso cuando sabemos que no es medicina de verdad? Ahora a ver si se sale de aquí. En efecto, aquí tenemos el artículo, la referencia al artículo. Es una revisión sistemática, no es un metaanálisis, es una revisión sistemática publicada en 2001 en Scientific Reports, que evaluó 13 estudios con casi 800 participantes, estudios de placebo abierto, que cada vez se hacen más, y concluyó que había efectos positivos significativos muy similares al placebo enmascarado. Y aquí es la gran pregunta. Bueno, sí, nosotros creíamos que el placebo funcionaba en tanto en cuanto esto lo habremos oído todos, ¿no? El placebo funciona en tanto en cuanto el paciente cree que está tomando un medicamento. Aquí no es el caso.
Entonces, uno de los que ha participado en esta revisión, el doctor Kapchuk, se dirá así más o menos, ¿no?, dice: el hecho de que lo prescriba un médico también es clave. Dicen los expertos, el placebo no tiene que ver con la pastilla, es el ritual. Y de nuevo vamos a lo que decía Carlos Madrid, la ceremonia pura, es el ritual entre el médico y el paciente de la pastilla lo que funciona. Por tanto, si la medicina no abandona estas posiciones de un experto que sale hablando en nombre de la ciencia y un día dice una cosa y otro día dice otra, metiéndose en cuestiones biopolíticas claramente y por tanto generando una desconfianza enorme en España, la profesión de médico era una profesión bastante bien vista. No sé yo ahora cómo estaremos de bien vistos, ¿eh? Creo que bastante peor que antes. Si genera desconfianza diciendo que un día las mascarillas sí, el otro día las mascarillas, porque la ciencia no dice nada, ni puede decir nada. Si no abandona estas posiciones de desprestigio y además, consecuentemente, está abandonando toda relación con el médico, con el paciente. A mí me contaba una amiga que estuvo un día tomando copas con un médico conocido y dijo: por cierto, mañana tengo consulta contigo. Ay, que bien, él fue a la consulta y ya al final el médico estuvo todo el rato mirando el ordenador, ella ni la miró, y ya al final cuando se iba, se dio la vuelta y le dijo al médico así detrás de la: oye, que soy yo, ¿eh? Ay, perdona, no te había visto. Y digo: ¿cómo vas a ver si no me vas a mirar? Si abandonamos el ritual, es decir, la relación médico-paciente, y no tenemos en cuenta, no deshacemos estas ideas que envuelven nuestra práctica y que la están destruyendo, pues mal vamos. Gracias por vuestra atención. Bueno, pues si hay alguna pregunta, y si no, pues hacemos un pequeño descanso, que siento si me he alargado mucho, pero yo creo que hablar desde el materialismo filosófico 1 hora se queda corta, ¿no? Siempre. Un momento que paso el micrófono, que así queda grabado. Voy a atender una llamada. Muchísimas gracias por la conferencia que me ha tenido en un momento, y creo que me he perdido una parte importante, pero esta última parte a la que he llegado me ha parecido muy interesante, y creo que sí que describe realmente los procesos que se dan en muchas de los rituales chamánicos que observamos. Es decir, cuando el paciente cae en un nivel de desesperación importante porque las terapias habituales le parecen no funcionar o le funcionan muy lentamente o parcialmente solamente, creo que está en la naturaleza humana el caer en este tipo de soluciones, y creo que de eso es de lo que se alimentan pues, las imposiciones de manos, las energías, cosas por el estilo. Entonces sí que creo que la conclusión a la que has llegado me parece fundamental, que es la de la relación médico-paciente, y que esta relación sea lo más próxima posible y que incluya un cierto ritualismo, porque realmente creo que eso reprograma el cerebro. Entonces te quería dar las gracias, y bueno, pues si quieres anotar un poco en ello también. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Estamos de acuerdo entonces. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por esta tan interesante charla. Y claro, yo cuando venía aquí, en el camino de casa para acá, venía andando, decía yo: digo, ay, madre mía, digo, mira que repetía yo a los alumnos veces la frase de la Mónica Hall que dice: la medicina es y seguirá siendo una ciencia difícil, un arte delicado, un humilde oficio y una no remisión. Y ahora resulta que no va a ser una ciencia. Entonces, bueno, he acabado entendiendo que don Ramón entendía la ciencia igual, pero lo expresaba en singular, y me ha reconfortado mucho también lo del arte, porque yo siempre he pensado que la medicina es un arte, y el buen hacer, y cómo se hace, y cómo se dice, y cómo se explora al paciente, y cómo se le trata, y el contacto visual, el contacto con el paciente, el lenguaje no verbal, todo eso es sumamente importante. Yo me he dado cuenta a lo largo de toda mi carrera. Entonces, pues,
esta charla me reconforta de que, bueno, más o menos lo he podido hacer bien. Gracias. Gracias a ti, Pilar. Bueno, yo lo confirmo porque ha sido mi médica de cabecera durante muchos años y lo he hecho, por lo menos conmigo, fenomenal. Gracias. Pasa, ahí, Pilar, por favor. Ah. Bueno, muchas gracias por su charla, me ha parecido muy interesante. Yo lo que sí que añadiría, ha dicho que la superioridad de la ciencia médica occidental sobre otras prácticas médicas, como se comenta la imposición de manos y demás, o la acupuntura, para mí no está solo en la potencia sistémica mayor, que es la capacidad de explicar por qué el Reiki o cualquiera de estas técnicas que se nos ocurra, podemos explicarla desde nuestra postura de la medicina convencional, pero ellos no la nuestra. Para mí, la potencia predictiva que tiene la medicina tradicional, la capacidad de dominar los elementos, una mayor potencia para curar prácticamente cualquier enfermedad de una manera muy superior a las otras prácticas convencionales, para mí eso es un punto clave también para añadir que es superior. Y además, el segundo punto que quería preguntarle, usted ha hablado de que, claro, en estas recomendaciones, por ejemplo en esta última pandemia, en la que hemos hablado de la recomendación acerca de las mascarillas o, bueno, recomendaciones de todo tipo se han visto, claro, la evidencia es cambiante y hoy no sirven las mascarillas, pero mañana sí. Entiendo que un médico no se pueda meter en la obligación, en las medidas directamente, obligar a llevar mascarilla o recomendar llevar mascarilla, pero no está dentro de la obligación de un químico, o no una obligación, sino una de sus tareas de un químico, es decir, se beneficia o el contagio puede ser menor que las mascarillas, no proponer la medida, sino el compartir el conocimiento científico que en ese momento existe. Bueno, dos cuestiones. La superioridad a la que yo me refiero es una superioridad noseológica. La otra, bueno, habría que demostrarla. Estamos en ensayos clínicos que muchas veces no demuestran que una intervención médica, un medicamento, por ejemplo, sea superior al placebo. Pero sí, se puede intentar demostrar desde la medicina contemporánea basada en ciencia, por supuesto. Y sería también un criterio. Pero bueno, yo lo que me he basado es totalmente filosófico y es contundente. Si tú explicas una cosa desde tu posición, pero la otra posición no puede en modo alguno explicar lo tuyo, pues es que no hay más que discutir, ¿va? Porque está todo discutido y todo lo demás pues vendría añadido, incluido lo que has planteado. Que puedo estar de acuerdo, aunque hay que demostrarlo, ¿eh? No, cuando uno sale al espacio público, respecto a lo segundo, cuando uno sale al espacio público tiene que ser consciente de qué posición está adoptando. En primer lugar, no hablar de evidencias, porque evidencia en castellano quiere decir lo que es indiscutible. Y por tanto, y esto no me he cansado de repetírselo a mis alumnos con escasísimo éxito, bueno, en mis tesis doctorales, en mis trabajos fin de grado y tal, no aparece la palabra evidencia nunca, ¿no? Ahora es, al final, cuando he hecho la última corrección, digo, hay una evidencia por aquí, ¿no? Se me ha escapado, ¿no? Las elimino sistemáticamente, porque un médico no puede hablar de evidencias. Es lo que no hay nunca en medicina, ¿no? Algo absolutamente indiscutible. Tiene que hablar de pruebas, datos a favor, datos en contra, de una, igual que en derecho, en eso se parece a la tecnología beta 2 jurídica. En un juicio hablamos de pruebas. Cuando se habla de evidencias jurídicas se está cometiendo la misma nematología, ¿no? Esto no es inocente, es evidente, ¿no? No es evidente ni en un juicio jurídico ni en un juicio médico. Entonces no puede hablar de evidencias nunca en la televisión, ¿eh? Y lo primero que tiene que decir es que no se sabe y cuáles son las limitaciones de nuestros conocimientos respecto a esto. Pero claro, el político no quiere eso, porque el político quiere que se justifique que en un momento determinado no había comprado suficientes mascarillas, pues quiere que basándose en ciertas pruebas se diga que no está claro que la mascarilla sirva, pues siempre se pueden coger las pruebas de un lado o de otro, ¿no? Y cuando el político quiere, para intentar demostrar que está haciendo algo, aunque en realidad no está haciendo nada, que todo el mundo se ponga la mascarilla y controlar el miedo, porque la política tiene que ver con controlar el miedo, pues entonces sale un experto diciendo que hay pruebas, que las hay, ¿verdad? Son fulcros de
¿verdad? Hay pruebas de una cosa y de la otra. Pero por tanto un médico no tiene que hablar en esos términos porque sabe perfectamente ya que está en el campo de la biopolítica. Ahora, otra cosa es que quiera meterse en política. Pero claro, entonces ya no está hablando desde la medicina, está hablando desde la biopolítica, está hablando como político, está hablando como ciudadano, tiene todo su derecho a implicarse en los combates políticos y en los debates políticos. Es más, ya en un mundo ideal, yo a todo médico que saliera en la televisión o en el periódico, demás, le exigiría que antes se descolegiara y abandonara temporalmente su profesión, la relación con sus pacientes. Entonces intervenga en política todo lo que quiera. Y luego cuando ya deje de intervenir en política, si quiere volver a relacionarse con sus pacientes, se vuelva a colegiar. Porque si no, estamos matando la gallina de los huevos de oro, que es decir, la relación con nuestros pacientes. Es decir, estamos desprestigiando, claramente, estamos creando una enorme desconfianza. Y no solo esto, y esto tiene que ver con la mesa redonda. Cuando se ha generado esa desconfianza por cosas como lo de las mascarillas, lo de si hay que obligar o no a la gente a esto o al otro, cuando tenemos que defender a las vacunas, que en mi opinión hay que defenderlas, ya con argumentos médicos y tal, pues no nos van a creer. Es un cuento de Pedro y el Lobo. No nos van a creer, cuando ya a lo mejor sí que sería necesario posicionarse más claramente y tal, porque estamos ya desprestigiados. Y de hecho se ha mezclado el asunto de las mascarillas con el asunto de las vacunas y con todo en un totum revolutum, ¿no? Ha sido uno de los problemas de la pandemia. Por tanto, al margen de cómo se transmiten las categorías científicas, que esa es otra cuestión, porque no digo que cada uno deba estar encerrado en su campo sin transmitir lo que se deba transmitir, eso por supuesto. Lo que sí que hay que huir es de las posiciones biopolíticas. Todos sabemos, aquí no ingenuidades, como suele decir Gustavo Bueno Sánchez, se ha oído muchas veces, ingenuidades las justas. Aquí no va nadie de ingenuo, cuando uno sale en la televisión ya sabe lo que está, a quién está apoyando, a quién no está apoyando con lo que está diciendo. Entonces esa ingenuidad no. Si intervenimos, ya estamos en el campo de la biopolítica. Estoy de acuerdo en torno a lo que ha dicho de las evidencias, por supuesto, sí, estoy de acuerdo en que es una mala traducción del inglés, la he usado porque es como se suele... No, se utiliza continuamente. Sí, por eso. Pero continúo pensando en que hay un salto entre proponer una intervención y compartir el conocimiento que existe, que puede ser cambiante, que hay conocimientos de ambas posturas, desde luego, pueden encontrar estudios de cualquier cosa que diga una cosa y la contraria, ¿no? Habrá estudios que digan una cosa y otra la contraria. Hay quien dice que si uno entiende que las pruebas se contradicen, es que el problema lo tiene uno, ¿no? Que no está interpretando bien las pruebas por la gran cantidad de variables que se manejan en los estudios y por las que puede estar sesgado y demás. Pero yo creo que hay un gran salto en el proponer intervenciones o hablar de los datos que tenemos para la intervención. Y yo creo que el médico puede estar en ese segundo apartado sin proponer una intervención, pero sí hablando de los datos que existen. Podemos poner ahí el límite, que no sea propositivo, yo lo he dicho, propositivo, proponer. Por supuesto, si hay un congreso médico donde se están debatiendo cosas, eso se retransmite por televisión, o sea, los periódicos es estupendo, ¿no? Por supuesto. Sí, vale. No te he entendido bien. Ponemos ahí el límite, ¿no? En no ser propositivos. Bueno, por ponerlo en algún lado, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Hacemos un breve descanso.